da ese precioso mensaje. Gocémonos en el Señor. Amén. Cristo vive. Paz, mi hermana, el tiempo con nuestra hermana. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. En esta preciosa hora hago mi reconcilio en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por mis ofensas. Le suplico su perdón. Damos gracias al Señor también por este medio, que muchos oyentes, muchos hermanos y hermanas, amigos, están escuchando esta radio que se mantiene todos los días para un mensaje de esperanza. Les enviamos saludos a todos los que nos están escuchando y que esta palabra sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Y así vamos a tener una lectura en el libro de Proverbios, su capítulo 1 al 7. Y de ahí pues estaremos orando para que el Señor sea el que dirija esa palabra. Los invito a leer el libro de Proverbios del 1 al 7. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vive Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Señor nos siga bendiciendo y hablando a través de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos para decirle al Señor que Él sea el que ponga en nuestra boca esa palabra. Amado Padre Celestial, en esta hora, Padre, le cedo mi lugar, Señor amado. Tome usted control de mi vida, Señor. Use mis labios como a usted le place. Gracias por este pueblo que está aquí, Señor, y por todos los oyentes en todo el mundo que están, Padre Celestial, atentos sus oídos a esta palabra, mi Rey amado. Síganos bendiciendo, síganos respaldando. Estamos de fiesta, Padre, porque esta fiesta se la damos a usted en honor, Padre, que usted dio su vida por nosotros siendo pecadores, Señor. Gracias, Señor amado, por este pueblo que usted ha traído en esta noche, Padre. Gracias le damos en el nombre que es sobre todo nombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Damos gracias al Señor y pueden tomar sus lugares. Aquí pues el Señor nos está dando a entender la palabra, que debemos de ser sabios, de pedir la sabiduría, de conocer las razones y la prudencia, y le debemos de pedir al Señor la inteligencia, ya que muchas veces por nuestras malas amistades, nuestras decisiones vienen, verdad, a la vida del ser humano, verdad, los malos caminos. Pues quiero compartir un testimonio que es una realidad en mi vida. Pues mi hogar pues fue destruido por el enemigo, pero no ganó la batalla, la victoria, porque Dios nos da ese poder. Quiero contarles que tenía 20 años de vivir con mi esposo. Nos casamos en una iglesia cristiana, servimos a Dios, verdad, como muchos dicen servir a Dios, pero en su corazón está lejos de obedecer al Señor, verdad. Mi vida era normal, tuve 3 hijos que el Señor me ha prestado, y bueno, éramos pobres en dinero, pero ricos en el espíritu, porque a la verdad servíamos a Dios en una iglesia privada de Espíritu Santo, privada de que el Señor Dios, verdad, nos usara, nos hablara, como en esta iglesia. Pues conocí la iglesia profética a través de mi madre en el 2000, pero yo nunca quise ir
porque yo le decía a mi madre, yo voy a una iglesia, pero mi iglesia era centroamericana y allá le llamamos nosotros una iglesia acomodada, donde no hay Espíritu Santo, donde no hay ayuno, donde no hay oración, donde no hay profecía, porque quiera que no, la profecía más segura es la palabra de Dios, pero no la leíamos, ¿verdad? En una iglesia normal salíamos igual, sin sentir nada. Pero mi madre comenzó a orar y siempre que habían vigilias, ella pasaba y me decía, hija, vamos. No, si yo voy a mi iglesia, mamá, le decía yo, ¿para qué voy a ir allá? Pero mi mamá y el pueblo de la iglesia profética donde ella se reunía, comenzó mi mamá a reclamar mi vida para que yo fuera creciendo, pero yo nunca me imaginaba lo que Dios me tenía más adelante. A través de esa gran prueba el Señor me sacó de esa iglesia, porque ahí pues todos servíamos al Señor, a nuestra comunidad, y mi esposo era presidente, era todo, fue ahí, pero resulta que Dios nos bendijo con un negocio y tuvimos una carnicería, y esa carnicería fue prosperada por Dios. Pero bien dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vino la riqueza y mi esposo comenzó a fallarle al Señor y yendo a meterse a lugares prostíbulos donde no tenía que entrar y siendo un siervo de Dios. Entonces vino el enemigo, destruyó su vida, se le presentaron las mujeres y él cayó en pecado. Y no hubo señales, gracias Dios no permitió que mi oído oyera, ni mis ojos vieran, pues vi muchos cambios, pero la verdad nunca pensé lo que estaba pasando con mi hogar. Vinieron muchas alertas a mi vida, pero gracias a Dios en mi vida yo no era celosa, no existía eso, sino yo estaba confiando en el Señor, ¿verdad? Que Él tomaba el control de todo. Y entonces él comenzó a fallarle al Señor y así tomaba Santa Cena, así seguía sirviendo al Señor. Pero él nunca pensó que el ojo de Jehová estaba viendo todo lo que uno hace. Siguieron como 7 años él en ese proceso, pero vino un año, en el 2001, tuvo una recaída, una enfermedad de 1 mes con fiebres altas y temperaturas, y siguió lo mismo, pues se recuperó, fue al doctor y no le dijeron que era. Al año siguiente, la misma fecha, en agosto, comenzó otra vez ese problema ya más serio en él, porque la enfermedad había avanzado. Entonces vino él, 1 mes estuvo tirado en cama, y vino él, tuvo necesidad de ir donde el médico, y el médico le mandó todos los exámenes que se fuera a hacer a una clínica, ¿verdad? Cuando este hombre fue a donde el médico a sacarse los exámenes, que allá se llama la Liga del Tuberculosos, le detectaron SIDA. Entonces vino él y no quiso decir, llegó ya tarde y bien preocupado, y fue un 24 de septiembre del 2002. Entonces el 24 en la tarde me dice, ¿y por qué venís tan tarde? Le dije yo, es que me siento mal, me sacaron mis exámenes. ¿Y qué te salió? Le dije yo, me detectaron una enfermedad incurable, me dijo, solo eso me dijo, no pudo él decir más. Y vino el proceso de Dios, la mano de Dios. Ese hombre dice que cuando él le dijeron eso, él no lo podía creer. Él se quería ir a tirar a un puente tan famoso allá en Guatemala que se llama Puente del Incienso. Y vino, entonces se quedó así traumado, se quedó sin palabras y comenzó el proceso de Dios en su vida. Él no sentía a Dios en su corazón. Él decía que entre Dios y él había un gran muro que no lo dejaba ni siquiera escuchar la voz de Dios, ni sentirlo en su vida. Allí Dios, como dicen, Dios nos da la pita, pero cuando Él la jala,
ahí terminó la vida del ser humano, porque Dios le voltea la espalda al hombre, porque Dios se ríe del hombre cuando uno lo busca. Aquí en unas citas que el Señor me dio por su misericordia, dice, voy a leer en el libro, siempre anoten por si ustedes quieren o en su mente, dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y en el 24 del mismo libro de Proverbios 1 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Vean qué palabra la que Dios nos da, porque muchas veces nosotros decimos: no nos pasa nada, podemos seguir pecando, seguimos haciendo las cosas en escondidas, en oculto, pero del ojo de Dios nada puede pasar. Él era un cristiano, un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, pero cuando vino la tentación él no la soportó, y la Biblia dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, en el día malo Jehová lo librará. Y él no se puso a pensar en eso, pues comenzó el proceso tan duro para mi vida, porque yo lo veía que él se topaba de pared a pared, él agarraba cuchillos de la carnicería y me decía que lo matara porque en su vida ya no tenía sentido. La mujer que a él le había pegado esa enfermedad, esa mujer no lo dejaba en paz, eran los demonios de Satanás. Que el Señor lo reprenda, lo seguían de día y de noche, lo atormentaban. Dice que lo llevaban a unos grandes cafetales donde era un lugar solo, donde esa muerte lo llevaba a que él se pusiera miedoso, porque el enemigo, después de que le sirven o caen en las tentaciones, los atormentan los demonios, y me decía que solo al lado mío podía estar. Entonces busqué la iglesia profética ese mismo día 24 de septiembre del 2002 y le comencé a clamar al Señor, y yo le decía que qué había hecho él, que por qué se sentía tan culpable, si había matado, qué había hecho, y no me decía la verdad. Pues fue a otro examen, a otro lado, y lo mismo le dijeron que él tenía SIDA, pero nunca me dijo, hasta que un pastor me llamó a mí. Pues yo, sin pensar, yo le dije al Señor: Señor, le dije, yo en sus manos estoy. Cuando yo vi esa gran prueba, esa tribulación, porque no solo a él lo afectaba, sino me afectaba a mí, porque yo me sentía sola. Yo decía: ¿qué vamos a hacer en medio de esa gran prueba? No hay amigos, no hay familia, no hay nada, solo Dios. Y cuando uno está en esos procesos tan difíciles, Dios calla. Quiero contarles que yo también me afligía, y yo le decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué lo siento tan lejos de mí? Porque como uno es una misma carne, le afecta. Quiero contarles que yo nunca en mi vida le fallé a mi esposo, y una vez llegó un siervo y dijo: aquí hay pecado, ¿quién de los dos ha pecado con Dios? Porque el Señor me hizo sentir que hay infidelidad. Y vino él, me dijo: no, yo no, dijo así todavía, pero su alma estaba tan atormentada que solo a la par mía tenía que estar, porque los demonios lo llegaban a traer, que se lo querían llevar. El Señor lo reprenda. Y yo agarré fuerzas en el Señor. Yo le dije: Señor, yo nunca he ayunado de 6 a 6, pero yo, Padre, en su nombre le ofrezco 40 días de ayuno. Padre, yo no sé cómo lo voy a lograr, pero yo se lo prometo. Le dije en ese proceso a mi Dios, y Él me fortaleció, porque ese hombre yo lo tenía que cuidar. Nunca él llegó a un extremo de agarrar una cama. Hasta unos 22 días antes de que él falleciera,
le vino una enfermedad como de temperatura alta, pasó delirando toda la santa noche. Entonces yo llamé a un médico y ahí me di cuenta que el proceso ya era terminal en su vida de él. Y Dios todavía no había actuado de perdonarlo. Y yo seguía orando, seguía metida con Dios a través de ese proceso tan duro para mi vida. Dios me visitaba y me hablaba en voz audible. Allí fue donde Dios, por su misericordia, me dio muchos dones que por su misericordia, siendo, ¿verdad?, uno pecador, pero el proceso fue de 6 meses y medio. Quiero decirles que 6 meses y medio ese hombre se lamentaba, me imagino yo, y no me decía la verdad, hasta que él tuvo que reconciliarse, y de allí lo fueron a darle Santa Cena. En esa Santa Cena él tenía que decir lo que él había hecho, porque todo enfermedad o trato con Dios hay un inicio. ¿Por qué, verdad? Muchas veces aún así nos queremos justificar y decimos: no he hecho nada, Señor, que he hecho, en lugar de decir: Señor, soy pecador, porque el Señor dice que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y estaba meditando yo en este libro cuando encuentro tantas palabras para los esposos o las esposas, donde dice el Señor, ¿verdad?, que si nosotros somos obedientes o nos apartamos, vemos la palabra del Señor. Él me daba mucho en el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque los proverbios son para nosotros. Dice que las mujeres, las extrañas de la ramera, ¿verdad? Vemos cómo Dios explica en el libro de Proverbios, en el 7:13. Vamos a compartir esta palabra donde dice que la mujer extraña todo lo que hace, cómo lisonjea y cómo el enemigo entra. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que habla sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, y asió de él y le besó hasta que él cae. Aquí nos da a entender, miren esta palabra, no solo el hombre sino la mujer tenemos que guardarnos delante de la presencia del Señor. No demos nuestra vida a la muerte, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. No seamos sabios. Aquí el Señor nos muestra cómo estas mujeres envuelven a los hombres, y no solo se da hoy al viceversa, también la mujer, ¿verdad? Porque yo he oído muchas veces que dicen: es que él me fue infiel y yo así tengo que pagarle. No, hermana, la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Vemos que Dios no quiere de su pueblo que caigan en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad es mayor condenación para los hijos de Dios, y la paga del pecado es la muerte, porque Dios dice que Él es amor, pero es fuego consumidor. Él nos consume si nosotros le fallamos. Vemos que con Dios nadie se puede burlar, porque Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos pecado, pecado vamos a cosechar.
cosechar. Guardemos nuestros cuerpos en santidad para el Señor, mayormente ahora que ya estamos viviendo los últimos tiempos. ¿A dónde queremos ir? ¿Al infierno, una eternidad, o al cielo? Si el Señor Jesús dio su vida siendo nosotros pecadores y no merecemos ese sacrificio tan grande que Él dio. Vemos, verdad, que el hombre muchas veces dice: una vez lo haré, nadie me va a ver, una vez no es pecado. Pero el enemigo viene enredando la mente del corazón del hombre y va envolviéndose en el pecado. Y muchas veces, tal vez es un momento, pero hemos perdido toda la santidad delante del Señor, y nuestra salvación, nuestro nombre es borrado inmediatamente del libro de la vida, y vemos las consecuencias del pecado. Pues quiero decirles que cuando yo iba con 20 días de ayuno, gracias al Señor, Él me iba fortaleciendo y me iba dando palabra para que yo ayudara a mi esposo, y yo le hacía esos mandamientos, y él blasfemaba porque no creía en la profecía, no creía cuando Dios nos hablaba. A él no le hablaba el Señor para nada, estaba completamente el Señor alejado de él y dejaba que él hiciera lo que quisiera. Es duro eso, hermanos y apreciables oyentes, es duro. No permitamos que Dios, nosotros que hagamos enojar a Dios con nuestras actitudes y nuestros pecados, mayormente el adulterio y la fornicación. El Señor no lo aprueba en un hogar, en un matrimonio, porque para eso Dios nos ha dado nuestro compañero, nuestra compañera, para que la amemos, para que la respetemos. Aquí vamos a ver otra cita donde dice el Señor que debemos de amar y respetar, porque ese es el compromiso cuando uno se casa, de cumplir con Dios, ¿verdad? De no dejar a la compañera de su juventud. Vamos a leer en Proverbios 2:22. Aleluya, Mas los impíos, dice, serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Cuando vemos los impíos, dice el Señor, son aquellos desobedientes y serán cortados, y los que hacen la maldad serán desarraigados de la tierra, porque la palabra del Señor también nos dice que el árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Cuál es el árbol que no da buen fruto? Los hijos de Dios que no obedecemos, que no ponemos por obra su palabra. Vemos, ¿verdad?, como Dios nos quiere hablar y nos insta a cada momento. En el libro de Proverbios, ¿verdad?, Él nos habla de todos los mandamientos, y muchas veces nosotros no obedecemos. En el 5 también nos dice: amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Vean qué bendición. Ahora pues, hijos míos, oídme y no os apartéis de mis razones, de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tu trabajo estén en casa del extraño, y digas al final: cuánto se consume mi carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo de mi corazón y menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y de los que me enseñaban, no incliné mi oído. Así en todo mal he estado, y en medio de la sociedad y de la congregación. Aquí vemos cómo el Señor dice, ¿verdad?, que no le demos a la mujer
las fuerzas, ni nos pongamos a ver a esa clase de mujeres que son lisonjeras, ¿verdad? Vemos cómo el Señor tiene muchos proverbios para nosotros, porque tal como los hombres, como las mujeres, estamos en esta tierra y tenemos, ¿verdad?, esas áreas, pero el Señor nos dice que no quiere que sus hijos vayan a la perdición, que sus hijos sean fieles a sus esposas y a sus esposos, porque Él quiere una iglesia en santidad. Pues cuando yo llevaba 20 días de ayuno, un pastor me llamó y me dijo, ya no siga ayunando porque su esposo tiene SIDA. Él vino a pedirme ayuda y él me contó toda la realidad. Entonces yo le dije, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Pues en las manos de Dios está, pero si Él tiene eso, usted también tiene eso. No sabiendo que Dios, en ese proceso que yo llevaba de 20 días de ayuno, yo en un servicio, en un hogar, el Señor me ministró por medio de una sierva y el Señor me dijo, hija mía, puedes ir a sacarte tus exámenes. Y yo le dije en mi mente, Señor, ¿qué clase de exámenes me pide? Si yo no estoy enferma de nada, yo no tengo nada, he sido sana, no tengo ni una operación. Y quedó así a los días, no sabiendo que había necesidad de sacar esos exámenes, porque este hombre comenzó a delirar toda una noche con temperatura alta y al día siguiente en la mañana seguía igual. Entonces yo llamé al médico y mi sorpresa fue que él tenía SIDA y nosotros inmediatamente nos sacamos todos los exámenes ahí mismo, porque él llevaba una enfermera, la llamó de urgencia y mi sorpresa fue que mi examen, para la honra y gloria de Dios, salió negativo. Vemos el poder de Dios que Dios tiene para nuestra vida. El milagro, Dios hace milagros en la vida del ser humano cuando uno le obedece, cuando uno le busca, cuando uno no ha cometido el error. Dios ve y es justo para ayudarnos. Vemos la grandeza del Señor. Él ya me había limpiado y él le dijo a mi esposo, yo te voy a sanar, le dijo, pero no va a ser para que te quedes en esta tierra, porque en el futuro me vas a volver a fallar. Y entonces vemos la grandeza del Señor. Cuando yo entregué esos ayunos un 7 de abril del 2003, ya era el 2003, y mi proceso comenzó el 24 de septiembre del 2002, 6 meses llevaba. Yo terminé mis ayunos, gracias a Dios me fortaleció demasiado, mucho, me sacó en victoria porque ya me había sanado, limpiado y me dio la bendición de que ese hombre, Dios lo perdonó cuando yo entregué esos ayunos. El 8 de abril, él tuvo una visitación del Espíritu Santo, dice que un ángel se le asomó y le dijo, mira, vengo a sanarte, le dijo. Y vengo a perdonarte. Cuando se levante tu esposa, te levantas detrás de ella y me das gracias. Pero él no entendió el mensaje. Él no entendió que Dios lo había sanado de esa enfermedad para dejarlo. Sí, Dios lo sanó del alma. Luego, él contento testificó. Dios le permitió en una cama ser bautizado por el Espíritu Santo, porque él no creía en la profecía ni en el Espíritu Santo. Y entonces luego de eso, pues él contento testificó a la familia y el Señor lo sanó de esa enfermedad. Luego el Señor me dijo, yo me lo voy a llevar, porque en el futuro me va a volver a fallar y ya no vas a estar para ayudarlo. Vemos el poder de Dios. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros. Y solo se han visto milagros. El Señor ha hecho más milagros en mi vida. Ya no me llegó la muerte. El enemigo quería arrasar hasta con mi vida, pero Dios tenía planes grandes para mi vida. En ese momento yo le dije, Señor, cuando yo entendí, vi y supe por el médico, yo le dije, Señor, mi vida es suya, porque él me dijo, acordate que del hoyo te he sacado para que me sirvas, acordate que yo te he sanado. Yo le hice pactos a Dios, porque Dios es de pacto. Yo le dije, Señor, si usted me ha limpiado
enfermedad tan grande, ¿cómo no va a ser mi médico para toda mi vida? Aleluya, Jamás voy a ir a donde un médico, le dije yo, porque usted es mi médico de médico. Mis ojos han visto mujeres sanar de cáncer, mis ojos han visto muchos milagros, y el Señor me ha dicho que mis ojos van a ver muchos milagros. Por su misericordia el Señor me ha usado, aunque sea en las oraciones, pero yo sé que el Señor ha hecho cosas grandes. Y Dios me seguirá usando